Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble y lleno de cosas buenas. Yo estoy muy emocionado de estar aquí con ustedes hoy, porque tenemos un tema que, créanme, va a encender el debate, va a generar muchísima curiosidad y sobre todo, nos va a dar muchísima tela de donde cortar. Hoy vamos a hablar de Can Yaman. Exacto, ese actor turco que ha conquistado corazones en todo el mundo, que tiene un carisma arrollador y que, seamos sinceros, nos tiene a muchos y muchas pegados a la pantalla cada vez que aparece. Y no solo eso, hoy vamos a desentrañar el misterio de su matrimonio, un secreto que ha guardado celosamente y que finalmente ha revelado. Pero la pregunta clave es, ¿por qué lo ocultó? ¿Qué se esconde detrás de esta decisión? ¿Qué implicaciones tiene en su vida personal y profesional? Vamos a sumergirnos en este tema, a explorar los detalles, a analizar las razones y, por supuesto, a desmenuzar cada rumor, cada dato, cada pista que nos ayude a entender mejor este enigma. Así que si son fans de Can Yaman, si les encantan los chismes de celebridades, o simplemente sienten curiosidad por el tema, quédense conmigo porque esto se va a poner muy interesante. Antes de empezar y como siempre quiero recordarles que si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. De esa manera, no se perderán ninguno de mis vídeos, y podrán estar al tanto de todas las novedades del mundo del entretenimiento. Así que suscríbanse ya porque se vienen muchas cosas buenas. Ahora sí, preparémonos para descubrir el secreto de Can Yaman. Can Yaman, este nombre evoca imágenes de un galán turco con una sonrisa que derrite montañas y una mirada que traspasa la pantalla. Su fama ha trascendido fronteras, y su trabajo ha sido aplaudido en países de todo el mundo. Desde sus inicios en la televisión turca hasta su actual éxito internacional, Can Yaman ha sabido conquistar a millones de personas con su talento y su magnetismo. Pero como suele suceder con las estrellas, su vida privada ha sido objeto de especulación y rumores constantes. Y uno de los temas que más ha generado interés y debate ha sido, sin duda, su vida sentimental. Durante años, Can Yaman ha mantenido su vida amorosa bajo un estricto control. Ha habido romances, rumores, especulaciones, pero muy pocas confirmaciones oficiales. Y cuando parecía que la prensa y sus seguidores se conformaban con la idea de un soltero codiciado, ¡zas!, aparece la noticia: Can Yaman se casó. ¿Pero cuándo? ¿Con quién? Y sobre todo, ¿por qué lo ocultaron? Para entender mejor este secreto, es importante que nos remontemos un poco en el tiempo y desentrañemos la historia que rodea a este enigmático actor. La trayectoria de Can Yaman, desde sus humildes comienzos hasta su meteórico ascenso a la fama internacional, es un claro ejemplo de perseverancia y talento. Pero como suele ocurrir con las celebridades, el precio de la fama a menudo implica una invasión constante en su vida personal, un escrutinio implacable de cada uno de sus movimientos y relaciones. *** Los primeros rumores, la chispa con Demet Özdemir y el nacimiento de las especulaciones ***. El primer indicio de un posible romance en la vida de Can Yaman llegó con la exitosa serie Erkenci Pájaro Soñador, donde compartió créditos con la talentosa actriz turca Demet Özdemir. La química entre ambos era innegable, palpable en cada escena, en cada mirada, en cada interacción. Las redes sociales y los medios de comunicación se encendieron con especulaciones sobre un posible romance fuera de la pantalla. Los fanáticos, fascinados por la conexión entre ambos actores, soñaban con verlos juntos en la vida real. Sin embargo, tanto Can Yaman como Demet Özdemir negaron categóricamente cualquier tipo de relación amorosa. Declaraciones evasivas y gestos ambiguos alimentaban la curiosidad y la especulación, pero nunca se materializó una confirmación oficial. A pesar de la negativa, el rumor persistió, alimentado por la complicidad que se percibía entre ellos y por la intensa atención mediática que generaba su trabajo en conjunto. El tema, aunque latente, no trascendió a mayores, pero sembró la semilla de la curiosidad sobre la vida sentimental de Can Yaman. *** El juego de las relaciones, actrices y modelos en el ojo del huracán ***. Después del fenómeno Erkenci, Can Yaman fue vinculado sentimentalmente con varias actrices y modelos, algunas de ellas con renombre internacional. Cada aparición pública, cada fotografía, cada rumor desataba una ola de especulaciones y análisis minuciosos. La prensa, ávida de noticias, y los fans, siempre expectantes, se mantenían a la espera de alguna confirmación, de alguna señal que revelara la verdad. Pero Can Yaman hábilmente mantenía un hermético control sobre su vida privada.
Evadía preguntas incómodas, mantenía las distancias y se mostraba esquivo ante los medios. Las relaciones, si es que existían, permanecían en la sombra, protegidas por la discreción del actor y presumiblemente por el deseo de preservar su intimidad. El misterio se intensificaba, y la figura de Can Yaman se convertía en un enigma aún más fascinante. *** El romance italiano, Diletta Leotta y la exposición mediática ***. Luego llegó el momento que parecía marcar un antes y un después en la vida sentimental de Can Yaman. La noticia de su relación con Diletta Leotta, una famosa presentadora de televisión italiana, causó un auténtico terremoto mediático. Los paparazzi no tardaron en captar imágenes de la pareja, paseando por las calles, disfrutando de momentos románticos. La relación, inicialmente discreta, pronto se convirtió en un tema recurrente en los medios de comunicación. La exposición mediática fue intensa. La pareja, al ser seguida por la prensa y sometida al escrutinio público, se vio obligada a lidiar con la presión y las expectativas. Aunque la relación parecía ir viento en popa, con declaraciones de amor y proyectos conjuntos, finalmente, la historia llegó a su fin. La ruptura, aunque no sorprendió del todo, generó un nuevo debate sobre la vida sentimental de Can Yaman y sobre su aparente incapacidad de mantener una relación duradera bajo la mirada pública. *** El secreto mejor guardado, la mujer anónima y el matrimonio oculto ***. A pesar de las decepciones y los rumores, la vida, una vez más, sorprendió a todos. Y es aquí donde la historia toma un giro inesperado, donde el misterio se intensifica y donde la curiosidad alcanza su punto álgido. Empieza a circular la información de que Can Yaman estaba en una relación con una mujer que no pertenecía al mundo del espectáculo, una persona anónima, alguien que no estaba acostumbrada a la vida de los focos. La noticia, aunque en principio discreta, desató una ola de preguntas y especulaciones. ¿Quién era esta mujer? ¿Cómo se conocieron? ¿Por qué tanta discreción? ¿Qué motivó a Can Yaman a ocultar este importante paso en su vida? El secretismo, lejos de disminuir el interés, lo intensificó. Los fans, los medios de comunicación y el público en general querían saber más sobre la misteriosa mujer que había conquistado el corazón del famoso actor. ***. La revelación, el secreto sale a la luz y las razones detrás de la decisión ***. Después de meses de especulación, rumores y conjeturas, finalmente la verdad salió a la luz. A través de una entrevista, una declaración, o incluso un desliz en redes sociales, Can Yaman reveló el secreto: estaba casado. Y la razón principal para mantenerlo en secreto, era el deseo de proteger la privacidad de su esposa. La noticia, aunque esperada por algunos, sorprendió a muchos. La confirmación del matrimonio, lejos de apaciguar la curiosidad, abrió un nuevo capítulo en la historia. La pregunta del millón era, ¿por qué la necesidad de ocultar algo tan importante? Las razones, aunque sencillas, son bastante comprensibles. En primer lugar, Can Yaman quería resguardar a su pareja de la exposición mediática, de los paparazzi, de los rumores y de la presión que implica estar en el ojo público. Imaginemos la vida de una persona anónima, acostumbrada a la tranquilidad y la discreción, de repente convertida en el centro de atención, acosada por los medios de comunicación y sometida al escrutinio público. La decisión de Can Yaman, en este sentido, es un acto de protección y de respeto hacia su esposa. En segundo lugar, el actor buscaba preservar la intimidad de su relación, disfrutar del matrimonio sin la interferencia de los medios ni la opinión pública. Quería vivir su amor de manera genuina, sin tener que dar explicaciones ni justificaciones a nadie. En un mundo donde la vida privada de las celebridades es considerada un bien público, la decisión de Can Yaman es un acto de rebeldía y de afirmación de su derecho a la privacidad. Además, mantener el secreto también le permitía a Can Yaman enfocarse en su trabajo, en sus proyectos, sin que su vida personal se convirtiera en el tema central de todas las conversaciones. Quería que su éxito se midiera por su talento, por su dedicación, y no por su vida amorosa. El actor, consciente de la importancia de su trabajo, decidió protegerlo de la intromisión de los medios, de los rumores y de las especulaciones. Otra posible razón para el secretismo es la protección de su esposa. Al no ser una figura pública, la mujer de Can Yaman podría no estar preparada para la avalancha de atención mediática que conlleva ser la pareja de una celebridad. Proteger su privacidad es una forma de respetar su decisión y su deseo de permanecer alejada de los reflectores. La decisión de Can Yaman, en este sentido, es un acto de empatía y de comprensión hacia su esposa.
Asterisco asterisco reacciones mixtas, la opinión pública ante la revelación asterisco asterisco. Después de que se supo la noticia, las reacciones fueron diversas. Por un lado, los fans de Can Yaman expresaron su sorpresa, su alegría y su apoyo a la decisión del actor. Muchos de ellos adores de su trabajo y de su carisma, entendieron y respetaron su deseo de proteger su vida privada. Las redes sociales se inundaron de mensajes de felicitación y de buenos deseos para la pareja. Por otro lado, hubo quienes criticaron su decisión, argumentando que la ocultación generaba más curiosidad y especulación. Algunos medios de comunicación y algunos comentaristas expresaron su decepción por la falta de transparencia del actor. Las críticas, aunque minoritarias, reflejaban la dificultad de algunos para entender la necesidad de proteger la privacidad en un mundo dominado por la exposición mediática. Sin embargo, en general, la mayoría de los seguidores entendieron y respetaron la elección de Can Yaman. La decisión de proteger su vida privada fue interpretada como un acto de madurez y de respeto hacia su esposa. Los fans, conscientes de la presión a la que están sometidas las celebridades, valoraron la decisión del actor y le brindaron su apoyo incondicional. Asterisco asterisco lecciones aprendidas, el derecho a la privacidad y la importancia de la intimidad asterisco asterisco. La revelación del secreto del matrimonio de Can Yaman nos deja varias lecciones importantes. En primer lugar, nos demuestra que incluso las celebridades más famosas tienen derecho a proteger su privacidad y a decidir cómo quieren vivir su vida. El derecho a la privacidad es un derecho fundamental, reconocido por las leyes y por la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Las celebridades, a pesar de su exposición mediática, no renuncian a este derecho. En segundo lugar, nos recuerda que la vida personal de una persona es algo sagrado, que no le pertenece a nadie más que a ella misma. La vida privada, la intimidad, es un espacio donde se forjan las relaciones, donde se construyen los sueños, donde se expresan los sentimientos. Este espacio debe ser respetado, protegido y preservado de la intromisión de los medios de comunicación y de la opinión pública. Y en tercer lugar, nos enseña que detrás de la fama y el glamour, también hay personas con sentimientos, con deseos, con sueños y con la necesidad de proteger su intimidad. Las celebridades, a pesar de su imagen pública, son seres humanos con necesidades emocionales, con anhelos de felicidad y con el derecho a vivir una vida plena. La historia de Can Yaman es un ejemplo de cómo una persona puede proteger su intimidad, incluso en un mundo donde la exposición mediática es constante. Asterisco asterisco impacto profesional, ¿cómo afectó la revelación a la carrera de Can Yaman? Asterisco asterisco. Pero, ¿qué impacto ha tenido esta revelación en la vida profesional de Can Yaman? A pesar de la expectación y de los rumores, el actor ha sabido mantener su trayectoria profesional. Su trabajo ha continuado cosechando éxitos, tanto en Turquía como a nivel internacional. El público sigue admirando su talento, su profesionalismo y su carisma. La noticia de su matrimonio, lejos de afectar su carrera, ha servido para humanizar su imagen y para generar simpatía hacia él. Y como siempre, Can Yaman ha sabido mantener una actitud respetuosa y discreta ante la prensa y los medios. El actor, consciente de la importancia de su trabajo, ha continuado enfocándose en sus proyectos, en sus personajes y en su desarrollo profesional. La revelación de su matrimonio, en este sentido, ha sido un episodio más en su vida, sin afectar su trayectoria profesional. Asterisco asterisco en resumen, un acto de protección y de amor asterisco asterisco. En resumen, la revelación del secreto del matrimonio de Can Yaman es una muestra de su deseo de proteger su privacidad y la de su esposa. Una decisión que, aunque generó polémica, fue tomada con el objetivo de vivir su amor de manera auténtica, sin la intromisión de los medios. La historia de Can Yaman y su matrimonio es un recordatorio de que, detrás de la fama y el éxito, hay una persona con derecho a la privacidad y a tomar sus propias decisiones. Asterisco asterisco conclusiones finales, un galán con principios asterisco asterisco. Así que, ¿qué podemos concluir? Que Can Yaman es mucho más que un galán de telenovelas. Es un hombre que valora su intimidad, que protege a sus seres queridos y que se atreve a romper con los moldes. Es un hombre que ha sabido construir una exitosa carrera profesional, sin renunciar a sus principios y a sus valores. Y sobre todo, es una persona que nos demuestra que la felicidad, a veces, se encuentra en los pequeños secretos y en la privacidad del corazón. La historia de Can Yaman, con todos sus altibajos, sus rumores y sus secretos, es un reflejo de la complejidad de la vida de las celebridades.
Es un ejemplo de cómo una persona puede proteger su intimidad y vivir su amor de manera auténtica, incluso en un mundo donde la exposición mediática es constante. La decisión de Can Yaman en este sentido es un acto de valentía y de respeto hacia su esposa. Preguntas y debate. ¿Qué opinas? Y bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado el análisis sobre el secreto de Can Yaman y el motivo por el cual decidió ocultar su matrimonio. ¿Qué les pareció la historia? ¿Estaban enterados de la situación? ¿Qué opinan de la decisión de Can Yaman? ¿Creen que la privacidad es un derecho fundamental para las celebridades? ¿Cómo creen que esta decisión afectará su imagen pública en el futuro? Los invito a dejar sus comentarios, a compartir sus opiniones y a debatir sobre el tema. Me encantaría leerlos y saber qué piensan ustedes. No duden en dejar sus comentarios aquí abajo. La conversación no termina aquí, sino que continúa en el espacio de la comunidad, en el intercambio de ideas y en la construcción de un pensamiento crítico sobre el mundo del entretenimiento. Y por supuesto, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y sobre todo, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que cada semana subo contenido nuevo y emocionante sobre el mundo del entretenimiento. Así que activen la campanita para no perderse nada. El apoyo de cada uno de ustedes es fundamental para seguir adelante y para crear contenido de calidad. Muchas gracias por ver este vídeo. Nos vemos en el próximo. Chao, chao. Hasta la próxima y recuerden, la vida es un misterio y a veces, los secretos son los que la hacen más interesante.